Que Dios les bendiga, mucho gusto. Mi nombre es César Palma. Doy gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que Él regala de poder anunciar sus maravillas, hablar de las buenas nuevas de salvación, hablar de cómo Dios tiene el poder de transformar la vida de cada ser humano. Yo le quiero compartir una parte de mi testimonio. Le quiero hablar acerca de cómo fue mi vida sin el Señor, qué proceso me llevó a conocer al Señor y cómo Dios me tiene el día de hoy. Esto espero que le pueda bendecir su alma, ya que a través de lo que nosotros vivimos, como dijo Jesús, lo que conocemos es lo que hablamos. Y hoy le voy a hablar de lo que conozco de parte del Señor. A la edad de 13 años y medio, me tocó recibir una situación un poco difícil, ¿verdad? Me tocó que me corrieran de la casa por problemas. Mi papá en ese tiempo, pues, tenía una complicación con mi tipo de temperamento. Pero a la edad de 14 años se volvió a dar. Yo no me fui en ese tiempo, sino que pasaron las cosas. De ahí, luego a los 14 años, mi papá me volvió a decir que me fuera de la casa. Quizá él no lo decía de corazón, él solo lo decía por un momento de enojo, pero ahí yo tomé la decisión de dejar por completo lo que es el hogar. Me fui, empecé a consumir cigarro, empecé a consumir cerveza, empecé a consumir marihuana, empecé a consumir cocaína. No sabía cómo hacer, no, quería llenar esos vacíos de mi interior y no sabía cómo llenarlos. Vivía angustiado, vivía desesperado, vivía triste, vivía con un pensamiento negativo todos los días. Empezó a haber en mí ese sentimiento de odio, de amargura, de rechazo. Empezó a haber en mí ese sentimiento de inferioridad y a la vez de querer ser reconocido. Y por lo tanto empecé a hacer cosas un poco desagradables delante de los ojos del Señor. Pero el Señor es tan bueno de que en esos procesos Él siempre buscó darme su apoyo. Él siempre buscó darme su misericordia. Él siempre buscó darme su amor. En cierta ocasión me tuvieron listo para asesinarme, me iban a matar y Dios no lo permitió. Eso pasó en varias ocasiones, pero algo que glorifico el nombre del Señor, que andando en esos caminos siempre se cumple la palabra que dice el Señor: sobre ti fijaré mis ojos. Y Dios fijó sus ojos sobre mí. En una de las ocasiones, estando en la casa donde vivía antes, unos varones llegaron y me sacaron enfrente de mi mamá, enfrente de mis hermanos, enfrente de mi papá, y me llevaban para matarme. Y a la salida del callejón habían 4 varones más esperando a los 2 que se metieron a la casa a sacarme. Y de ahí empezaron a decir de que iban a matarme. Habían 3 de ellos que decían: descuarticémoslo, pelémoslo. Y habían otros 3 que decían: no, no lo matemos. La bendición que tuve es que los 3 que dijeron que no me mataran eran los jefes, y los otros 3 no tenían ese rango todavía. Y cuando tomaron la decisión de dejarme así, me dijeron: solamente le vamos a dar un calentón. Pero sabe, yo le decía al Señor: Señor, mejor que me maten. No quería pasar por eso. Gracias a Dios, Dios no escuchó esa oración, sino que Él me dio la oportunidad de pasar por ese calentón. Pero algo que me maravilla mi corazón es que esos varones empezaron a golpearme. Uno de ellos me golpeó la cara a patadas, saltaba en mi cabeza y me golpeó tantas veces la parte de mi cerebro que hubo momentos en los que yo escuchaba que alguien se quejaba, que alguien le hacía y que se quejaba. Y yo decía: a saber a quién estarán golpeando, y era a mí mismo. Después de eso, dejaron de golpearme, me levanté. Cuando iba rumbo hacia esa casa donde ellos se encargaban de hacer muchas cosas malas, yo le dije al Señor: permíteme levantarme, porque si me quedo ahí tirado siempre me van a matar. Y Dios me permitió levantarme. Los 6 se quedaron asustados cuando yo me levanto, me sacudo, me limpio la sangre que estaba botando y me despido de ellos y me fui. Luego, después de eso, uno de ellos me dijo: nosotros no teníamos que hacerle nada, pero a nosotros nos pagaron para que lo mataran. Pero la misericordia de Dios tiene un mayor precio, que es la sangre de Cristo. Es ese sacrificio de Cristo, ese amor que Cristo tiene, porque ellos con dinero en mano no pudieron matarme. Gracias al Señor. Luego, después de eso,
Viví una vida de persecución en muchos sentidos. Tenía enemigos, no podía llegar a las casas de mis padres libremente. Cada vez que llegaba y me estaba mi tiempo, me tomaba algún rato para estar ahí, llegaban 2 o 3 varones con pistola en mano viendo a ver si yo me aparecía por ahí para poder dispararme. Dios nunca los dejó, Dios nunca permitió eso. Me agarraron en un bus, me bajaron de ese autobús cuando yo estaba sentado en medio del bus, cuando eran los buses grandes, los amarillos, y se subieron 2 varones por la puerta de adelante. Cuando yo los miré, yo sentía que venían para donde mí, yo no los conocía, y me levanto y cuando digo agarrar por la puerta de atrás, venían entrando otros 2 y me dijo uno de ellos, ¿para dónde? ¿Para dónde? Me agarraron. Mandaron a uno de los que andaban, eran 4, mandaron a uno de los que andaban y dijeron, anda a traer a tal persona que él es el que tiene la misión de matarlo. Y cuando ellos dijeron el nombre, le aseguro que yo sí me asusté. Me asusté porque yo sabía quién era esa persona. Yo sabía lo despiadada que era esa persona, y lo más difícil para mí es que esa persona era un de mis amigos, que ellos andaban buscando a la persona que andaba haciendo lo que yo andaba haciendo. Ellos no sabían que era yo. Pero los 4 que me agarraron no me conocían, me tuvieron un buen rato. El que tenía la misión de matar al que andaba haciendo lo que yo andaba haciendo no llegaba, se tardó bastante. Y cuando a las 5:30 de la tarde vino uno de los varones y dijo, dejémoslo ir. Y los otros 2 le decían, no, ¿cómo te pones a creer? No lo vas a dejar ir. Ya va a venir tal persona, ya va a venir, ya va a venir. Y yo le decía, sí, déjame ir, déjame ir. Yo le rogaba, se lo digo, delante del Señor, yo tenía un miedo, porque yo sabía que no me iba a ir bien. Y cuando el muchacho me dice, ¿cuánto andas de dinero? Tanto. ¿Cuánto andas de harina, o sea, de cocaína? Tanto. Y me dicen, ¿cómo vas a andar solo eso? Si todo el día, desde las 10 de la mañana te andamos vigilado y hemos visto que has andado consumiendo. Y yo le digo, no, solo eso ando, ya se me terminó. Vino ese varón y me dice, andate. En lo que yo salgo de un callejón, viene un bus que no tenía ni rótulo de alguna ruta, ni conocía al conductor. Abrió la puerta casi sin detenerse y me gritó, subite. Yo me subí, ese bus venía sin frenos, ese bus venía con una velocidad increíble. Y cuando me bajé allí en los puentes de la 21, yo me quité la camisa, la boté, me quité la gorra, me le eché al pantalón, a la bolsa del pantalón. Y eso fue a las 5:30 de la tarde. A las 6 de la tarde, la noticia, había un muerto. Y el muerto era aquel que me había dejado libre. El Señor tuvo tanta misericordia de mi vida, que si en este momento y cada vez que yo hablo de la realidad de cómo Dios me salvó de las garras de la muerte, yo les puedo decir, se me conmueve mi corazón, no de dolor, no de tristeza, no por recordar el pasado. Se me conmueve de saber cuánto amor tuvo el Señor para conmigo. Quizá usted muchas veces ha estado en problemas, quizá usted muchas veces ha estado en dificultad, pero el Señor ha estado allí para librarle. Aunque usted no le honre, aunque usted no le ofrende, no le diezme, aunque usted no se congregue, ahí ha estado Él. Y cuando usted se congregue, usted va a poder dar testimonio de lo nuevo que Dios hace, de las maravillas que Dios hace. Porque Dios para eso es que nos ha llamado, dice el apóstol Pedro, de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que hoy yo puedo compartirles este testimonio y decirles de que hay una esperanza para todo aquel. Yo le puedo decir que aún andando por el camino de la vida, aún andando en los momentos que me ha tocado estar en una condición de dificultad, aún andando en esos momentos que yo creí que nadie daba un 5 por mí, había alguien que había sido tan amoroso para conmigo, que entregó su vida completa. En cierta ocasión me agarran cobrando renta, me bajo de un bus de cobrar la renta, me siento en una piedra, se paran 3 policías atrás de mí y me agarraron. Me agarran con la lista de los buses, me agarran con dinero y me llevan, me sacan todo de las bolsas, me registraron, pero me dejaron algo en la mano, que me regresaron los números de los buses. Y viene y cuando me preguntan, ¿y esto de qué es? Yo les mentí, les dije es de tal y tal cosa. Pero cuando yo iba rumbo hacia la posta de la San Francisco, yo le dije al Señor,
no permita que ellos miren que voy a botar este papel acá, y boté el papel. Estando ahí en la posta, empezaron a venir los de análisis, los de los cobras, los militares, los policías, los de la DIC, y en ese tiempo era la DIC, ahora es la DNIC, pero gracias al Señor, Dios estaba allí conmigo. En esos momentos yo le decía a Dios, ayúdame. En esos momentos yo le decía a Dios, sálvame. ¿Sabe por qué? Porque la desventaja que yo tenía es que sí, yo andaba cobrando renta, pero la renta la cobraba para mí a nombre de la Mara, a nombre de una de las organizaciones que había en esos días. Y si el Señor no hubiera tenido misericordia de mi vida, yo hoy no estuviera acá. Vino uno de los policías que a mí me odiaba después de que me habían golpeado, después de que me habían interrogado, después de que me habían pasado varias cosas feas estando ahí. Vino uno de ellos y le dice a un policía, a uno de análisis que venía, llegó un ratito y le dice, mira, ahí está el que andaba buscando, ahí está el que andaba buscando, vení, vení, vení. Y le decía el nombre de él, vení, mira, tal, vení, vení, velo. Y en ese momento yo estaba sentado en un ring de carro y vino el policía de análisis, y de tanta insistencia de aquel varón se acerca, resulta que ya nos conocíamos, y me dice, es que a vos fue que te trajeron, sí, pero vos caes por cobrar renta, sí, y andas dinero, sí, ese dinero te va a caer clavo. Y me dice, tenés que buscar la forma de sacar ese dinero de acá porque ese dinero te representa un problema. Viene el varón y me dice, ¿a qué hora llegaste? A las 10. No te preocupes, mañana a las 10 salís. Sin pagar dinero, sin buscar fianza, sin buscar nada, absolutamente nada, el Señor me abrió las puertas de la cárcel. Porque si yo hubiera llegado a la penitenciaría por cobrar renta, ese día hubiera sido un muerto más. Por causa de que la renta que cobraba la cobraba para mí, y lo primero que me hubieran dicho es, ¿quién te mandó? Pero Dios ha sido fiel. Dios me ha guardado, Dios me ha restaurado, me ha levantado. El día 7 de agosto del 2004, a las 2 de la tarde, su servidor tomó una decisión. Me senté en unas gradas de la colonia Fátima y dije, yo no sirvo para nada. Viendo hacia el cementerio Santa Anita, yo dije, no valgo la pena, soy un desperdicio. Mi papá dice que le da vergüenza que yo digan que digan que yo soy su hijo. Mi mamá, pues con mi mamá nunca hemos tenido una buena relación. Yo no quería a mi mamá en ese entonces. Una persona de mi familia dijo, nosotros le oramos a Dios para que lo maten porque ya no queremos que esté vivo. Me ponía a pensar, las personas me tienen miedo. Los cristianos no me evangelizan con libertad. Mucho creyente que pasaba cerca de mí se hacía a un lado porque les daba miedo acercarse a mí. Y yo decía, yo no sé cómo es que dicen que son cristianos si me tienen miedo. Pero sabe que algo que pude comprender es que todo eso era una preparación del Señor para mi vida. Porque ahora si me toca predicar la palabra donde hay un grupo fumando marihuana, yo voy y tranquilo predico la palabra y no me da miedo. Si yo miro a alguien que tiene un arma, ya me ha tocado estar en momentos así, donde aunque me han tenido con armas en la frente, yo les he compartido la palabra del Señor y no han terminado haciéndome daño porque les he compartido la palabra del Señor, pero Dios me preparó de esa manera. Ese día, sábado 7 de agosto del 2004, yo dije, no vale la pena vivir. Y el día de hoy voy a matarme. Y cuando estaba observando hacia el cementerio Santa Anita, yo dije, hoy me mato, yo de hoy no paso. A las 2 de la tarde. En ese momento yo me levanté y cuando iba a ir a cumplir mi propósito negativo, me acordé de mi abuelita, una mujer de fe, una mujer que cada vez que yo llegaba me decía, papá, busca de Cristo, Cristo te ama. Nunca me dijo, sí, que venís bolo, que venís drogado. Nunca me habló de nada de eso. Siempre me dijo, yo no me he de morir sin antes verte predicando. Yo no me he de morir sin antes verte predicando. Y esa palabra a mí me marcaba en ese momento. Y yo dije, voy a ir a la casa y voy a darle un abrazo y un beso y después me mato. Porque yo creía que era la única solución que tenía. Yo creí que la muerte era mi única solución. Y estando en ese proceso, llegué a la casa, no le hablaba a mi papá. Viene mi papá en ese momento y me queda viendo y me dice, él estaba sentado a la mesa tomándose una sopa y me dice, quiero hablar con usted. Yo dije, bueno, está bien. Me dice, pero ahorita, está bien, vamos. Vamos allá al patio, vamos.
Él se sentó en una piedra, yo me senté en una raíz de un palo de roble. Y en el momento que estoy ahí, mi papá no me evangelizó, no me dijo busque de Cristo, Cristo lo ama, no me dijo absolutamente nada, sino que solo me hizo una pregunta que yo me quedé asustado, porque me dijo, ¿a qué iglesia va a ir? ¿Cómo? Le digo, ¿a qué iglesia va a ir? Mire, me dijo, están esta y esta y esta y esta, yo no se las recomiendo por la doctrina, no es muy pasable, no es muy buena. Pero esta y esta otra, de cualquiera de estas que le estoy recomendando, ¿a cuál le gustaría ir? Ese día yo le dije a la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Ese día, sábado 7 de agosto del 2004, me dijo mi papá, mañana lo llevo donde su pastor. Después de eso yo seguía con la mentalidad de matarme, pero yo decía, no puedo matarme porque mañana voy donde mi pastor. Al siguiente día amanecí con el deseo de matarme, pero yo decía, no puedo matarme porque hoy voy donde mi pastor. La bendición que tengo, y esto que les voy a contar no es para enfermar el corazón de nadie. Cuando yo llego a la iglesia, el pastor estaba impartiendo unas charlas para bautismo. Llegamos a las 9, él nos atendió a las 10. Pero cuando mi papá le dice, mire que él es mi hijo, mi papá bien alegre, él es mi hijo, quiere congregarse aquí, quiere recibir a Cristo acá. El pastor no tuvo ninguna reacción buena, me quedó viendo así desde los pies hasta la cabeza y dijo que venga en la tarde, que en la tarde es el culto, ni la bienvenida me dio. Y yo dije, ya no vuelvo. Pero de ahí me acordé, él es mi pastor y no importa que me mire así, más tarde vengo. Y a las 3 de la tarde que era el culto, fui y llegué, estando allí en la iglesia, cuando llegó el momento de la predicación, el pastor se para a predicar y en el momento que él inicia la predicación, se metió una sombra alta y se metió hasta cerca de donde yo estaba, 3 bancas adelante de donde yo estaba. A la orilla de donde yo estaba sentado había una caja eléctrica donde iban a poner un switch, un toma corriente, no sé, no recuerdo bien, pero no tenía lo que le iban a poner, solo estaban los alambres con cinta aislante. Y en ese momento aquella sombra me decía que tenía que morir ahí, que tenía que electrocutarme, y me decía que le quitara la cinta aislante a los cables. Yo le decía a un muchacho que él me había invitado a la iglesia en varias ocasiones, yo le decía, loco, decirle al pastor que quiero aceptar, decirle al pastor que quiero aceptar. Y él me decía, espérate, ya va a terminar el culto. Y yo le decía, decile. Y él todo apenado decía, pastor, quiere aceptar a Cristo. Y el pastor me ignoraba. Pero era el propósito del Señor, como le digo, no lo digo por poner en mal al siervo del Señor, sino que era el propósito de Dios. Él me quería mostrar algo más. Y en el momento que estoy yo con esa desesperación, con ganas de llorar, con ganas de matarme, con ganas de recibir a Cristo, todas mis emociones revueltas y asustado en gran manera, yo hasta le golpeé con mi puño, le golpeé su pierna al varón que estaba a mi lado y le decía, decile al pastor que quiero recibir al Señor. Y resulta de que nada, termina el culto a las 5 de la tarde, empieza él a dar anuncios. Y en lo que empieza a dar anuncios se tardó 15 minutos. 15 minutos escuchando anuncios y yo desesperado porque él me dijera, ¿quién quiere recibir al Señor? Y yo decía, que diga eso, que diga eso, que diga eso, pero no lo decía. A las 5:15 viene él y dice, si hay alguien que quiere recibir al Señor. Salté por encima de 3 personas. Me paré enfrente del pastor. Agaché mi cabeza, no vaya a creer que sentí cosas y que caí al piso. No, solo agaché mi cabeza y en esta postura yo dije con mis 2 manos hacia atrás, voy a repetir la oración. Y al repetir esa oración, aquella sombra desapareció. Y ahí empezó mi nueva etapa de vida. Luego después de eso, salí de allí de la iglesia y estando ya parado allí afuera de la puerta, yo quedé pensando, ¿y tal persona cómo estará? ¿Qué estarán haciendo? Y empezó una lucha en mí, porque antes de conocer al Señor yo era de los que hacía sin pensar. Y ya en este caso empecé a pensar sin hacer. Y después empecé preocupado por qué estoy pensando por qué pensaba. Estuve una semana pensando por qué pensaba. Y esa semana yo voy a darle vuelta a mi mente por qué estoy pensando y pensando en todo, pensando en todo. Cuando se llegó la semana, el Señor me llevó a la luz de la palabra, a 2 carta de Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ese día comprendí de que era una nueva criatura, de que ya no era el mismo, de que ya no era aquel impulsivo que iba solamente a actuar porque tenía que actuar, sino que iba a ser alguien que ya podía pensar para luego accionar.
Antes de que Cristo tocara mi corazón, estuve al borde de la locura. A veces estaba platicando con personas y cuando estaba hablando con ellos, miraba así como un flash de cámara, como cuando uno le toman foto, y en ese momento se me olvidaba quiénes estaban a mi alrededor, se me olvidaba el lugar de donde estaba. Quedaba en las mismas calles que transitaba todos los días. Yo decía, estas calles me parece que las conozco, estas personas me parece que las conozco, y tal vez estando hablando con ellos, las personas por eso me tenían miedo, decían que estaba loco. Y la verdad que sí, ya estaba llegando a una situación bien fea. No podía controlar mis nervios de tanta droga. Llegué a un punto en que no podía tomar fresco ni siquiera con botella porque temblaba demasiado. Todo lo que yo tomaba, si era sopa era helada, si era café era helado, si era fresco tenía que ser en bolsa porque temblaba demasiado, no podía controlar mis nervios. Y cuando empiezo a adentrarme al camino del Señor, el Señor vino y dijo, yo lo voy a hacer nueva criatura. Él ya tenía sus planes. Cuando tenía 15 días de estar sirviendo al Señor, estaba con mi papá haciendo un trabajo de fontanería. Estábamos a una altura, creo que como unos 8 o 10 metros. Y en el momento que estábamos ahí en ese andamio, yo me senté, y en el momento que me senté, vino ese flash. Y resulta de que me borró todo. Me borró ciertas cosas de la vida. Y me dijo mi papá con esta expresión, ¿verdad que se le borró la cinta? Sí, le digo yo. Y me dijo él, no se preocupe, que es la última vez que le va a pasar. Y así fue. Nunca más he vuelto a padecer de algo así. Porque el Señor restauró mis neuronas, el Señor restauró mi cerebro, el Señor restauró mi corazón, el Señor restauró mis nervios. Antes yo no podía hacer esto, todavía tiemblo un poquito, pero ya no es mucho. Ya es más, yo puedo comer tranquilo, puedo beber tranquilo, no tengo ninguna preocupación. Porque el Señor restauró mi vida, restauró mi ser. Luego empecé a servir al Señor, empecé a vivir procesos muy duros, procesos de burla, procesos de crítica, procesos de menosprecio. Habían veces que yo no comprendía por qué Dios tenía que formar mi carácter de alguna manera, porque como era temperamental, tenía que formar el carácter. Y cuando yo llegué allí a esa iglesia, hubo muchas ocasiones en las cuales los jóvenes estaban en reunión y decían, ay, ahí viene César, cállense todos, ya no hablen hasta que se vaya César, y no era broma. Y cuando yo me quedaba ahí, humillado, después yo decía, yo no sé por qué son así conmigo, lo que yo no comprendía era que Dios tenía que hacer algo nuevo en mí. Después de eso, cuando ellos miraban que yo me salía, escuchaba las carcajadas, escuchaba cómo se burlaban, escuchaba cómo ellos decían cosas. No los culpo, no los menosprecio, no tengo nada en contra de ellos. Es parte de un testimonio. No estoy diciendo nombres para que nadie vaya a sacar malas conclusiones de nadie. Pero sí, lo que viví, lo viví. Ya empezando en el camino del Señor, me costó comprender que tenía que ser nueva criatura. Me tocó pasar por procesos muy difíciles. Después de eso, yo me volví alguien que hablaba de Dios donde quiera que iba. Compartía de Dios donde quiera que iba, pero llegué a una conclusión. Una vez teniendo un evento allí en el campo de la 21, después de haber cantado, habían muchos jóvenes ministrados, muchas personas que lloraban delante de la presencia del Señor, y yo todavía con micrófono en mano dije, ellos te sienten, yo no te siento. Ellos se llenan, yo estoy vacío. Ellos sienten tu gloria, yo no la conozco. Hoy voy a descarriarme. Ese día que yo dije que iba a descarriarme, ese día Dios tuvo que tratar más fuerte conmigo. Ese día empecé a tener una relación con una persona, esa persona quedó embarazada y después de quedar embarazada abortó un hijo mío y me dijo que lo iba a abortar. Yo decía cuando yo no era creyente, a la mujer que aborte un hijo mío yo la voy a descuartizar, yo la mato. Gracias a Dios que pasó ya en el tiempo que conocida del Señor, y yo dije, bueno, Señor, enséñame a perdonar. Un día yo le dije al Señor, el día de hoy, un martes, yo le dije, quíteme la vida. Usted me dio la vida, quítemela. Pues yo ya no quiero vivir. Al siguiente día, estaba trabajando, haciendo un trabajo de electricidad con mi papá, me agarró la corriente de un poste. Era para muerte. Casi me muero, me asusté. Pero igual, el Señor tuvo misericordia de mí. Mi papá dice, está vivo por misericordia. Y después de eso, yo le dije al Señor, Señor, ayúdeme. Ayúdeme.
En el momento que me estaba muriendo ya pegado en aquel cable, yo le dije al Señor: Padre, le entrego mis pecados. Y yo ya estaba en paz. Cuando sentía como la corriente quería salir por mi corazón, por mi cerebro, por las puntas de mis dedos de los pies, y la corriente queriendo salir, y no pudo salir porque allí estaba la gracia del Señor. En ese momento mi papá le dijo a un albañil: corte el cable, que ese muchacho se le está muriendo. Él cortó el cable, me dejó la corriente, y en el momento que la corriente me suelta, yo le digo a mi papá: casi me voy. Y empecé a llorar de agradecimiento y le dije al Señor: muchas gracias. Desde ahí no volví a pedir que Dios me quitara la vida, pero Dios me hizo que comprendiera de que mi vida era de Él. Pasan los días, me recupero de eso, perdoné la acción de la muchacha. Ella pasó 5 años llorando, diciéndome: yo soy una maldita, yo maté a nuestro hijo. Porque ella al inicio me decía: ¿cuál? Eso es una bolsa de sangre. Y esto lo cuento porque quizá haya alguna persona que va a poder tener la oportunidad de escuchar este testimonio. Y puede ser que el enemigo le esté diciendo: abortá, si eso es una bolsa de sangre, o eso no tiene vida. Pero al final es un vacío que queda. Al final, toda mujer que hace eso tiene que cargar con un remordimiento. El Señor me tocó, me llevó hasta allí. Y ella, a los 5 años, ella vino y me dijo: ¿verdad que usted me odia? No, le digo: no la odio. ¿Verdad que yo soy una maldita? No, Dios la bendice. ¿Verdad que yo no merezco el perdón de Dios? Dios ya la perdonó, yo ya la perdoné, perdónese usted. A los 5 años ella se perdonó, pero pasó llorando 5 años. Ahora yo le digo a usted que me escucha, si me toca hablarle de esto, es porque el Señor conoce las situaciones y Él quiere llevarles a que ustedes tengan una buena vida. Pasa el tiempo, de ahí conozco a otra muchacha, empezamos a tener una relación. Tuvimos 2 hijos, un parto gemelar, una niña y un niño. 22 días después de que ella dio a luz, falleció. 2 meses, 9 días después de que ella falleció, se me murió mi hijo. Y en el día que me tocó enterrarla a ella, yo le dije al Señor: Señor, gracias por el tiempo que me la prestó. Y le dije: gracias, fortalezca mi corazón y ayúdeme a seguir adelante. Después, cuando se muere mi hijo, al enterrarlo, yo le dije al Señor: gracias por el tiempo que me lo prestó, fortalezca mi corazón, ayúdeme a seguir adelante. Pero 2 meses después de que mi hijo muere, me quitan la cama y ahí se me olvidó dar gracias. Me quitan la cama, me dicen: yo ya hice el traspaso de papeles por esta cama, y así es de que yo me la llevo a las 8 de la noche. Y yo saqué la cama y empecé a sentirme como pobre, como miserable. Estuve 3 años completos en una depresión que no podía salir. Mañana, tarde y noche lloraba, mañana, tarde y noche sufría. Si salía del cuarto no quería volver a entrar, si entraba no quería volver a salir. Y quedo durmiendo en el piso. Ese día que me quitan la cama se entró un frente frío a las 9 de la noche. Al siguiente día amanecí congelado en el piso y yo lloraba y yo le decía al Señor, no que quería llorar, no fue ni que lloraba, sino que quería llorar y las lágrimas no me salían a causa del hielo. Y yo le decía a Dios: ayúdame a enderezarme porque amanecí duro a causa del hielo. Y como a las 7 de la mañana empecé a agarrar calorcito en mi cuerpo. Y empezó la otra etapa de la depresión horrible por causa de que la cama era el detonante de mi situación. Y por eso ahora yo donde voy comparto de que no es lo que uno vive lo que lo mantiene triste o lo que lo mantiene en depresión, es la forma en que se toma. Si yo hubiera agarrado esa acción como lo que pasó antes con lo de mi esposa y lo de mi hijo, ese día yo no hubiera caído en depresión porque hubiera dado gracias, pero no di gracias. Me sentí miserable, pobre. 7 meses después de eso, de que me quitan la cama, yo ya estuve 1 año completo durmiendo en el puro piso, cobija abajo, cobija encima. Me da pena lo que tengo que decir, pero hubo ocasiones en que me iba a visitar amigos míos, no les decía que estaba durmiendo en el piso, dejaba que me agarrara la tarde, solo para que ellos me dijeran quédese y así poder dormir en una cama. Me dolía mi cuerpo de estar durmiendo en el piso. De ahí, luego de eso, el Señor vino y permitió que pasara algo más. Una persona que me había dicho que me iban a cuidar mi hija. El día que mi hijo murió me dijeron: queremos ayudarte a cuidar a tu hija, nosotros te queremos apoyarte, queremos que tu niña esté bien. Y empezaron a los 7 meses después de eso
Me pusieron una demanda, me suspendieron la guardia y custodia de mi hija y ahí yo quedé al borde de la muerte nuevamente, al borde de la locura. Y empecé a llorar más a mi hija que a mi esposa y a mi hijo muerto. Y empecé a sentirme con deseos de venganza. Yo decía, yo voy a matar a esta persona, voy a matar a los que fueron testigos falsos en contra de mí, que fueron a atestiguar a la corte. Porque yo ni cuenta me daba de que estaba demandado, ni cuenta me daba de que había perdido el caso. Entró una ira en mí, mi corazón se enfrió, mi corazón se puso bien complicado, bien duro, bien insensible. Pero había algo que me doblegaba y era la palabra del Señor. Cada día que pasaba yo quería hacer algo. Un día yo dije, hoy voy a ir a matar a esa persona, y me dice el Señor a través de Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pasan los días. Después, 2 meses de que me han quitado a mi hija, se me inunda el cuarto, quedo sin ropa, quedo sin zapatos. Anduve un año completo con puros zapitos, un par de zapitos que era lo único que me quedó. Anduve un año completo con 2 buzos y 3 camisetas. Eso fue todo. Pero luego de eso, el 7 de enero del 2016, yo dije, hasta aquí nomás. Los locos tienen problemas, pero ellos viven su mundo y yo hoy me voy a hacer loco. Y ese día, por decisión propia, yo dije, hoy me voy a hacer loco. Y me levanté. Cuando yo digo a levantarme de la cama donde estaba, en ese momento escuché una voz que me dijo, ¿y qué van a decir del Dios que has predicado? ¿Qué van a decir de ese Dios que tanto has hablado? En ese momento yo me tiré al piso a llorar inconsolablemente. Y le dije al Señor, usted sabe que me hayan quitado a mi hija es lo peor que me han hecho. Ese dolor yo no lo puedo soportar. Ese dolor yo ya no lo aguanto. El perder a mi hija es lo peor porque era lo único que yo tenía en esta tierra. Pero le dije algo. Quiero pedirle que me enseñe. Enséñeme a perdonar. Enséñeme a amar. Enséñeme a servirlo porque yo no sé cómo servirlo. Enséñeme a buscarlo porque yo no sé cómo buscarlo. Pero si usted me enseña, Señor, yo me levanto de aquí y voy a seguir adelante. Ese día conocí 2 varones, 2 muchachos jóvenes. Uno tenía como 17 años, el otro como 19. Y yo pasé y solo los saludé, les dije Dios les bendiga y me fui. Pero di como unos 7 pasos y me regresé. Ellos estaban con una guitarra cantando. Y le digo yo, quiero que me den una palabra. Y vino un muchacho de ellos y me dijo, yo no puedo darle esta palabra porque esta palabra es mía, Dios me la dio a mí. Pero se la voy a compartir solo porque quiero compartírsela. Y era justo la palabra que yo necesitaba. De ahí les dije yo quiero comentarles algo. Yo quiero abrirles mi corazón. Yo soy cantante, yo soy cristiano, yo camino predicando la palabra, pero tengo pecados encubiertos, he deshonrado a Dios, he caído en adulterio, en fornicación, he mentido, he robado siendo creyente. Robar porque en un trabajo donde yo trabajaba me decían cuánto cayó en el mes, 13,000, 14,000. Y el coordinador del proyecto me decía, solo ponga 3,000, solo ponga 2,000. Entonces me convertí en un ladrón sin querer, ¿verdad? Y deshonré al Señor. Luego, después de eso, ese día que los conocí a ellos, yo les dije a ellos, he hecho todo esto malo. Y les dije, y si ustedes no quieren volver a hablarme después de esto, no me hablen, no los conozco. Yo no quería hablar con nadie porque me daba miedo de botar mi reputación. Yo quería cuidar una reputación en vez de cuidar un testimonio. Ahora he comprendido de que lo que hay que cuidar es el testimonio, no la reputación, porque un buen testimonio hace la buena reputación. Una mala reputación hace un mal testimonio. Y si solo cuidamos la reputación, va a ser enfrente de los que nos rodean, pero el testimonio es cuidar la integridad del alma. Ese día 7 de enero del 2016, Dios empezó a levantarme. En junio del 2016, Dios me dio la oportunidad de dar mi segundo paso. En septiembre, el 2 de septiembre del 2016, Dios me dio la oportunidad de dar el tercer paso. En octubre del 2016, 21 de octubre del 2016, Dios me dijo que me casara con mi esposa. Ese fue uno de los pasos grandes que di. El día que el Señor me dice que me case con mi esposa, vengo yo y le digo, Señor, no quiero casarme. No porque no me gustara mi esposa, sí me gustaba, pero tenía miedo por lo que había vivido. De ahí viene el Señor y me dice, cásate con ella. Y le digo yo, Padre, me da miedo fracasar. Me habla la tercera vez y me dice, cásate con ella. Y le digo yo, Señor, si usted me respalda, yo me caso, si no, no, porque me da miedo. De ahí el 18 de noviembre
Con mi esposa nos casamos por lo civil del 2016. En diciembre del 2016 nos ungieron como pastores y desde ese 7 de enero del 2016 para acá les puedo decir, ya no soy de aquellos cristianos que cuando tienen un problema piensan en descarriarse, no soy de aquel cristiano que se refugia en el dolor, no soy de aquellos cristianos que viven esperando más del hombre que de Dios. Ahora me gusta esperar más de Dios que del hombre, porque sé que muchas veces del hombre no se puede esperar ni misericordia. Decía el salmista David, que no caiga yo en las manos del hombre, porque en el hombre no hay misericordia. Pasó el tiempo, ahora pues gracias al Señor tengo 5 años de haberme levantado, vivo feliz, vivo tranquilo, me siento bendecido cada día gracias al Señor y puedo decirles de que cada día disfruto llevar la palabra del Señor, salgo a predicar a los buses, salgo a cantar a los buses, disfruto hablar de Cristo, ya no solo hablar, sino así como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Les voy a leer este versículo para ir cerrando, ya que dice la palabra, capítulo 7, versículo 9, dice lo siguiente en el nombre de Jesús. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados según Dios para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Dios limpió mi vida a través del sufrimiento. Dios limpió mi vida a través de las situaciones. Y un día que yo le decía a Dios, como amigo, dígame por qué, Señor. El Señor me respondió y me dijo, ¿por qué razón pasaban esas cosas? Y hoy yo le quiero invitar a usted que está escuchando este testimonio. Dice Isaías 48:8, lo que me dijo el Señor fue lo siguiente. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Hermano y hermana, joven, dama, caballero y niño que me escucha, esté sirviendo o no a Dios, tenga fe o no tenga fe, si Dios le permite escuchar este testimonio, es porque Él tiene un propósito para su vida. Yo le digo, si ha pasado por muchas cosas difíciles, no ha sido porque los que están a su alrededor son malos, no ha sido porque viene de una mala colonia o de una mala ciudad, ha sido porque Dios dice, yo quiero purificarte a través de lo que estás viviendo. El día de hoy le puedo decir, vivo con gozo, vivo tranquilo, vivo feliz, como dice aquí mismo en Isaías 48:20. 2 versículos antes el Señor me dio una palabra, pero le voy a compartir solo el 20, que dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, aquí dice Jacob, yo voy a decir mi nombre, redimió Jehová a César su siervo. Hoy yo les puedo decir, Dios me ha redimido, ya no pienso que todo es una prueba, ya no pienso que todo es una lucha, ya no pienso que todo es un dolor, ya no pienso que todo lo que yo vivo es porque vivo en un mal lugar, sino que ahora pienso en que Dios lo único que anhela es que yo sea perfeccionado a través de las situaciones difíciles. Como dice acá en Romanos, y con esto cierro, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en su vida a través de la prueba, a través de la paciencia, a través de la esperanza que Dios
ha dejado para cada uno de nosotros. Yo les doy muchas gracias, que el Señor me les bendiga y me les guarde. Quizá hubo ciertas cosas que me tocó omitir del testimonio por factor tiempo, pero les hablo con sinceridad de que ha valido la pena, que la tristeza que haya tenido, Dios me la haya permitido vivir, porque ahora estoy casado, tengo una familia muy hermosa, maravillosa, y tengo la bendición de poder exaltar al Señor, adorarlo cada día y de poder decir gloria al Señor porque hasta aquí me ha ayudado. Dios les bendiga y feliz vida para ustedes y tengan éxito en todo lo que emprendan. Y acuérdense que el que cambia sus pensamientos cambia su vida. El pensamiento nuevo trae bendición nueva. Dios les bendiga. Muchas gracias.